Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Acabamos de ver un vídeo que muestra en imágenes aquello de lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Este es un nuevo programa del Participatory Group, que es un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El programa de hoy trata sobre un proceso participativo muy interesante, que es el proceso participativo de la ley LEADER. Pero antes de ello, y como ya lo habéis visto en imágenes, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Sara Aranda, que es directora general de Suelo de la Comunidad de Madrid, Chema Becerra y Marta Callejón, que trabajan todos en la dirección general. Todos ellos han llevado a cabo y han liderado un proceso de participación impresionante de una nueva ley que se va a aprobar, que es la ley LEADER, Ley de Impulso del Desarrollo Equilibrado de la Región, dentro de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que para ello, bueno, en primer lugar, ¿cómo vamos a estructurar la entrevista? Nos van a contar un poquito, porque ellos están hartos de hablar del contenido de la ley, pero lo más bonito de esta ley ha sido su proceso participativo, que, repito, ha sido único en España. En España y yo creo que parte del extranjero. Primero nos va a contar un poquito, Sara, cuál es el origen, los antecedentes de la ley, para después, entre todos, ir reconstruyendo este proceso que está todavía vivo. Muchas gracias, Sara. Cuéntanos qué es la ley LEADER, de dónde viene y, sobre todo, a dónde quiere ir. Bueno, muchas gracias, Marta. Lo primero, agradecer a la UNED y al Participatory Group, de que estamos muy unidos, la invitación para poder expresar aquí un poco el proceso participativo que hemos llevado en esta ley. Esa ley, la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, es la ley que va a sustituir la legislación urbanística en la Comunidad de Madrid. No solo desde la perspectiva de la planificación o el planeamiento urbanístico a nivel municipal, sino también desde el punto de vista de la ordenación del territorio. Y esta ley es una ley que pretende cambiar el paradigma urbanístico de la comunidad dentro de las tendencias internacionales hacia un urbanismo a través de modelos de diseño de un planeamiento adaptativo, de un planeamiento más de proyecto, de propuesta, pero no un planeamiento ajustado al modelo del 56. Por eso decimos que es un cambio de paradigma, ¿no? Pinceladas simplemente, porque efectivamente no hemos venido a hablar del contenido de la ley. Es una ley que cambia, bueno, que aparte de abordar estas dos materias que anteriormente estaban dispersas dentro de la comunidad autónoma, las juntamos y cambiamos la perspectiva desde el punto de vista de la escala urbanística. Queremos que el urbanismo suba de escala, sea una escala supramunicipal, aunque ordene el planeamiento y desde el punto de vista municipal de dentro de la ciudad. De manera que hacemos una ordenación del territorio integrada con todos los municipios que participen en el diagnóstico de las ciudades y del territorio para poder hacer esa ordenación, una ordenación urbanística flexible y adaptativa, que no sea una foto fija y que no aboque al territorio a tener un corsé que le impida adaptarse a las nuevas necesidades. Y desde el punto de vista del planeamiento, lo que hacemos es cambiar, por un lado, simplificando los instrumentos de planeamiento, el principio que les vincula. Anteriormente eran multitud de instrumentos de planeamiento con una vinculación jerárquica, y lo que acabamos es con ese principio de jerarquía para un principio de competencia, simplificando los instrumentos de planeamiento. Simplificamos las clases de suelo, adaptándolas a las situaciones básicas que marca la legislación básica estatal, pero con sus matices, focalizando la regeneración urbana, estableciendo un régimen propio de las actuaciones de regeneración para volver la mirada hacia la ciudad consolidada, permitiendo redensificación e hibridación de usos, y luego estableciendo flexibilidad tanto en los instrumentos de gestión como en los instrumentos y una perspectiva de la disciplina vinculada más al restablecimiento de la legalidad y a la restauración del medio que a la parte sancionadora y extractiva. Y un título propio de régimen de pequeños municipios, que para nosotros es la gran joya, porque Madrid tiene 179 municipios, de los cuales más de 95 están por debajo de las 20.000 habitantes. Entonces, tenemos que darles un régimen propio. Más de 42 están en menos de 5.000, tienen que tener unas determinaciones que se adapten a sus circunstancias, a su orografía y a su perfil más rural. Y ese es un poco el contexto, ¿no? El cambio del paradigma mediante simplificación, agilización, flexibilidad, y todo marcado en un contexto de sostenibilidad y adaptabilidad que permita ir atendiendo a las necesidades que surgen en las ciudades y en el territorio de forma ágil y en los tiempos que exige una sociedad como la del siglo XXI. Y la pregunta, claro, los que no son muy expertos en urbanismo, quizás esto les suele a canto de sirenas. Yo creo que al principio a todos nos sonaba, pero yo creo que
aquí en este proceso hay un punto de valentía, que es algo de lo que más admiro yo de la ley, de verdad querer solucionar, de querer apostar por nuevas herramientas, y para ello yo creo que, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Es decir, es un urbanismo de proyectos en el que necesitamos que todos los actores implicados se crean la ley, es decir, que antes incluso de que llegue a estar en vigor haya un conocimiento previo. Entonces, ¿cuál ha sido? Yo creo que, y esto es una de las grandes fuerzas que va a tener la ley, es que nace con una divulgación impresionante. Entonces, ¿cuál ha sido ese proceso? Un poco cómo se ideó en el garaje, o como decíamos antes, en una hojita, pero que es clave desde un punto de vista teórico, ¿no? Nosotros aquí manejamos mucho la metodología de la participación, el codiseño y demás. Eso llevado a la práctica en un proceso legislativo, ¿cómo lo hicisteis o cómo lo habéis pensado? Porque no es nada fácil, sobre todo porque el producto que estás ofreciendo es algo muy novedoso y ante un sector muy clásico, conservador y probablemente muy reticente. Entonces, ¿cómo ideasteis ese proceso y cómo lo habéis llevado a la práctica? Aquí ya pregunta abierta y nos vais contestando como queráis. Bueno, lo primero es que el cambio de modelo lo hemos intentado plantear de forma paulatina, es decir, incorporando modificaciones puntuales en la legislación vigente que eran pilares que soportarían el modelo que recoge ahora el texto que está en tramitación. Y esas modificaciones puntuales han llevado a su vez aparejado un proceso de difusión y de participación importante, que nos ha permitido luego que cuando hemos iniciado ese proceso participativo y de difusión del anteproyecto de ley, la gente ya le sonara y pudiera aportar, ¿no?, a ese proceso participativo valor, en el sentido de mejorar tanto el modelo como la redacción del texto. Decía que habíamos ido... en un primer momento hicimos dos modificaciones legislativas, la Ley 324 y la Ley 724. La Ley 324 venía a poner el foco en la hibridación de usos que hablábamos antes de la ciudad consolidada desde una perspectiva legislativa excepcional, que es esa necesidad de vivienda asequible, con una vigencia limitada en el tiempo, digo, esa ley, pero sí es cierto que hicimos un proceso de difusión que estuvimos en 30, si no fuimos a 30 sesiones de difusión de la Ley 324 entre colegios profesionales, despachos de abogados, asociaciones, promotores inmobiliarios, municipios, que permitió que la gente interiorizara ese principio de la hibridación de usos y la flexibilidad en el cambio de usos. Eso lo hicimos con la Ley 324 en el año 24. Con la Ley 724, que entró en vigor en enero del 25, que ya incorporábamos el Plan Estratégico Municipal, que es la piedra angular del modelo que recoge el anteproyecto que está ahora mismo en tramitación. Con la Ley 724 hicimos igual, exactamente igual. Después de haber difundido la Ley 3, haber hablado con los agentes y con los partners, en la redacción de la Ley 724 incorporamos aquellas cuestiones que faltaban y la difundimos también en otras tantas sesiones, ¿no? De tal manera que en el año 25, al principio del 25, nosotros siempre hablamos del roadshow, ¿no? El roadshow de la Dirección General de Urbanismo, porque estamos todos los días con los roadshow. Fuimos, efectivamente, sede por sede de colegios, asociaciones, despachos, promotores y municipios, porque son los son los participantes prioritarios, porque son los protagonistas, ¿no?, del planeamiento urbanístico, explicando esta Ley 724. Y en el ínterin fuimos desarrollando ya el proceso participativo del anteproyecto, es decir, a medida que íbamos difundiendo las modificaciones puntuales, íbamos ideando y pensando cómo organizar ese proceso participativo, que Marta lo va a contar fenomenal. Ese design thinking. Efectivamente, con esa antesala de los proyectos legislativos anteriores, la Ley 3, la Ley 7, hace año y medio aproximadamente, en octubre, noviembre de 2024, se comienza planificando en un DIN A3, me acuerdo perfectamente, ese futuro proceso participativo. Primero se va a trabajar internamente en el texto, se cuenta con todos los profesionales, comentabas antes, con todo ese sector aparentemente conservador, se necesita implicar a todos ellos, se cuentan con profesionales de la ingeniería, de la sociología, jurídicos, arquitectos, y se trabaja internamente. Ahí nos vamos prácticamente al verano ya de 2025. Y en esos primeros meses, además, teníamos el caldo de cultivo que nos daba la Ley 724, que había introducido ya la figura del PEM,
como puente hacia el futuro PEN, y también empezamos a trabajar con los ayuntamientos interesados en adelantarse, en subirse al tren antes de tiempo y empezar a trabajar en los primeros documentos del PEN, con lo cual tenemos ahí 6 primeros meses de trabajo de 2025 de mucha participación en grupos de trabajo técnico. Y es el verano de 2025, junio-julio, cuando arranca ya el proceso participativo propiamente dicho en esas dos vertientes. La ciudadana, la sociedad civil, se diseña un proceso participativo con 8 sesiones en todo el territorio, cubriendo toda la comarca y acabando en Madrid. Acabaremos en Madrid, en el municipio de Madrid, cuando esté la ley ya aprobada. Y se diseña además invitando a todas las élites, a la sociedad civil, a los profesionales, a la academia y a las administraciones públicas. Y con esto, el 25 de septiembre, tenemos ese kick-off del proceso participativo en paralelo, porque casi nos tuvimos que contraprogramar. Por un lado estaban nuestros mayores contando el proceso a todos los ayuntamientos y en paralelo estábamos nosotros en Alcalá de Henares empezando la primera sesión del proceso participativo propiamente dicho. Pero no contentos con eso, para implicar a todo ese sector que estaba ya muy interesado con ese know-how que habíamos ido distribuyendo desde un año y medio atrás, se firman 23 protocolos, que ahora lo contará 29 finalmente, claro, se fueron sumando protocolos de adhesión. De 23 a 29, casi 30 protocolos con la academia, con los profesionales, con las universidades, con las asociaciones para hacer un planteamiento de difusión y debate. No solamente ir a una jornada a soltar nuestros rollos, sino también escuchar. Y con eso terminamos de construir ese texto que estaba ya en un modelo borrador, pero que queríamos que fuese percibido o sentido como de todos. Y esto nos lleva prácticamente al día de hoy. Han terminado ya los debates, las jornadas divulgativas del protocolo, pero seguimos. Hay programadas ya nuevas sesiones y el proceso participativo le quedan 4 sesiones todavía por celebrar. Y ese ha sido el Design Thinking de año y medio de trabajo, básicamente. No sé si me he dejado algo. Sí, también probablemente hemos tenido ya, aparte, incursiones, ¿no?, en medios que no son nuestros, no son Exacto. naturales de la administración, porque es verdad que te dan un poco de miedo, ¿no? Porque dices, bueno, hoy estamos aquí, pero que una dirección general vaya a una radio a explicar, ¿no?, un texto que está en redacción que tiene un impacto tan importante como pueda ser la legislación en materia de urbanismo y ordenación del territorio en nuestro contexto nacional que tenemos desde el punto de vista de la seguridad jurídica y tal, pues eso también lo hicimos, ¿no? Y hemos ido ya a hacer 5 intervenciones en radios orientadas fundamentalmente al sector, ¿no?, muy orientadas a la parte del desarrollo urbanístico, de la promoción del real estate, de la promoción inmobiliaria, a explicar el texto y a debatir también con los agentes ahí expuestos, ¿no?, en un medio que no es nuestro natural. Y es cierto que Chema explicará bien cómo se diseñó el proceso participativo, pero de esos 29 protocolos hemos tenido sesiones con, creo, 27 entidades que han firmado el protocolo para el debate que contaba Marta, pero lo importante es que eso no para nunca, ¿no? Lo hemos hecho y diseñado de forma que acompañe al proceso de elaboración de la ley en todo momento. La legislación española establece que el proceso de participación ciudadana en la elaboración de una ley es el trámite de información pública y la consulta pública previa, que es un bosquejo en el que realmente decimos que queremos aprobar una ley y que qué opina la ciudadanía. En esa consulta pública previa nosotros publicamos un dossier ejecutivo en el que ya incorporábamos el modelo que queríamos recoger en el anteproyecto. Es decir, que esa consulta aportaba valor, no era un simple llamado a la ciudadanía, vamos a elaborar una ley, ¿no? No se publicó la ley entera porque estábamos debatiendo todavía sobre su redacción definitiva, pero se publicó un documento ejecutivo importante. El proceso participativo acompañado desde la consulta pública previa, en la que explicábamos ese dossier ejecutivo para que pudieran participar, como antes de la tramitación de la información pública, que ha terminado ahora el 6 de abril. Y seguimos no solo con el proceso participativo, sino con la difusión, con esos debates internos que hemos hecho con las entidades firmantes del protocolo y con la difusión en los medios que podemos para que llegue a todo el mundo, que no quede nadie fuera, ¿no? Entonces, el proceso participativo ha tenido una especialidad y sigue teniéndola, ¿no? Por eso Chema puede explicar ahora hasta dónde llegaremos. Sí, teníamos muy claro que
que no podíamos, esa participación de los distintos sectores, de las distintas hélices, no podía ser igual en el momento de la consulta pública que en el momento de la información pública, con lo cual teníamos que adaptar y hicimos como dos tipos de diseño de proceso participativo pensando en esos diferentes momentos, porque en un momento no tienen la ley y lo que se pretende, como comentaba Sara, es tener ese brainstorming, ¿no?, de qué ideas, qué cosas son las importantes que meter, y orientábamos en ese sentido esa primera parte. Y en la segunda, que las dos últimas sesiones que hemos realizado, la idea es que, estando el trámite de información pública abierto y habiendo un texto sobre el cual se puede discutir, pues bueno, ya la respuesta que esperamos de todos los participantes es muy distinta, ¿no? Entonces, todo este proceso hemos acompañado con especialistas en dinamización, que nos ha permitido, por un lado, pues organizar esas sesiones, recoger, tener ese feedback que vamos guardando de lo que opinan los distintos sectores, tratando de traer que hubiera representación de todos ellos, pues para que tuviésemos una visión global, organizando distintas dentro de cada sesión mesas separadas para los sectores, para que no se diluyera concentrado en la mesa, sino que cada sector pudiera dar su opinión, que tiene pues unas necesidades y unas expectativas distintas, ¿no? Y siempre, tanto en las sesiones de primer tipo como de segundo, había una introducción por nuestra parte de cuáles eran los puntos principales, qué es lo que cambia, pues para que sirva un poco de punto de referencia, ¿no?, para los que... y entonces les lanzábamos unas preguntas, retos que ellos tenían que contestar sobre la ley. Entonces, la verdad hay que decir que la participación ha sido muy activa, han sido muy positivo, ¿no? Quiere decir que en un país que está tan caldeado ahora mismo, la verdad que ha sido un modelo muy bueno de que todos han participado, han dado sus ideas, respetando lo que decían el resto, porque puede haber diferencias en cuanto a lo que opine cada sector, pero sí es cierto que han respetado en esos procesos la idea de los demás y han ido a exponer y con eso hemos obtenido una visión de todos estos sectores que era importante. Y también, como comentaba antes Sara y Marta, la idea era salirnos de esa visión central de Madrid como municipio y tratar, dado que es una ley que afecta a toda la comunidad, y entonces lo que establecimos, esas 8 sesiones están orientadas a cubrir toda la Comunidad de Madrid, buscando un núcleo central que fuera de referencia para todos los municipios de alrededor, que pudieran ir de tal manera que no, pues bueno, siempre todo como que se centra en el municipio de Madrid porque es el más grande y que tiene más recursos, pues bueno, pues que se vea que la ley está orientada, pues eso, pues hay un articulado referente a municipios pequeños y que se tiene en cuenta a todos los municipios de la Comunidad de Madrid porque la ley se aplica a todos, ¿no? Entonces, de todos estos procesos elaboramos unos informes que luego colgamos en una página web para que haya una transparencia total, que se haga una devolución de ese trabajo que han realizado en esas mesas y en esas jornadas, para bueno, pues que se vea que efectivamente no es simplemente llegamos, lo escuchamos y tal, se queda en un cajón, sino que se le devuelve a esa ciudadanía, a todos esos sectores, se le devuelve un resultado de lo que han participado. La verdad es que me encanta, Chema, cómo lo explicas, porque para aquellos a lo mejor que no están habituados o que no son conocedores de cuál es la estructura de un proceso de participación, esto les puede sonar muy natural, ¿no? Bueno, claro, y se evalúa, ¿no? Bueno, es que este es un ejemplo de libro, y no lo digo, o sea, lo digo de verdad, de la estructura circular de un proceso de participación, ¿no? Tradicionalmente siempre se habla, no sé si conocéis la escalera de Einstein de la participación, bueno, que va viendo escaleritas, pero llega un momento que es el proceso final, que parece que hay un empoderamiento del ciudadano con la participación y ahí se queda. Sin embargo, hay una visión posterior de mucho más, yo creo que entrada en las dinámicas más circulares de la actividad de la administración pública, y es que el proceso de participación no termina con el roadshow, es decir, con el aplauso del público y vámonos, sino con la devolución de esos informes, que es también el reto y en el fondo también a la comunidad tiene que bajar un poco la cabeza, que era lo que decía, decíamos, bueno, en este roadshow ha habido de todo, o sea, es decir,
Y a mí esto me parece interesantísimo. A lo mejor llegas a la universidad, a la UNED, y te hemos recibido con los brazos abiertos, pero hay otros que sabemos perfectamente que de brazos abiertos nada, porque es un texto en el que no vamos a entrar hoy porque no es el tema, pero que reajusta, que rompe. Y entonces esos informes y esa visión de comenzamos con información, pero hay un nuevo ciclo en el que volvemos a aportar información para volver a comenzar, ¿no? Es una visión cíclica de la participación que a mí me parece esencial, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí, más que preguntas, en ese vivir el proceso, yo creo que, primero, y otro punto que yo quiero destacar en esto que estáis contando, que ellos son tan sencillos que lo aportan como algo natural. Yo creo que es fundamental también el liderazgo, en este caso el liderazgo de Sara está clarísimo, y el equipo, ¿no? Entonces ves que es un equipo que transmite una pasión, que se cree no solo el modelo, sino la necesidad de esa participación, ¿no? Porque ayer justo daba una charla en la que hay mucho postureo participativo, y creo que esta ley es todo menos eso, es decir, sino que es un abrirse en canal y decir, señores, esto es lo que hay, construyamos y vamos adelante. Y yo creo que ahí hay otro tema, ¿no? Muy práctico, y a mí me parece muy inteligente, es que cuanto más participada esté la ley, y eso lo discutíamos en alguna de las sesiones, esperemos que menos judicializada esté, porque claro, si no tenemos la otra cara de la moneda de la participación, que es la participación reactiva, es decir, en contra de, a través de el recurso, la judicialización, que eso es lo que yo creo que a toda costa nos gustaría evitar, ¿no? Entonces, bueno, no quiero que nos contéis los más y los menos, pero que es, yo creo que de esta experiencia, que yo creo que en algún momento lo hemos hablado, ¿no? Con los compañeros decían, es que yo no he vivido nada igual, llevo 30 años en la administración, se han aprobado y no he vivido nada igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que os llevaríais, ¿no? Como experiencia más positiva? Y bueno, si queréis hablar de la negativa, bueno, negativa o lecciones aprendidas también, ¿no? De todo este proceso. Que no ha terminado, por cierto. Eso, o sea, que quería poner de manifiesto. Sí. Bueno, primero que por supuesto es el equipo, que faltan aquí grandes referentes de esta dirección general, que somos, faltan Raúl, falta Estefanía, falta David, que está por ahí, también Elena. Somos un equipo, la verdad es que muy alineado, si no, no habríamos podido hacer esto. Si es un referente, por lo menos interno, es decir, nunca habíamos vivido la elaboración de una ley con un proceso de participación, difusión, debate y discusión y exposición. Porque claro, esto supone que te expones en canal, ¿no? Y eso ayuda a la legitimidad de la ley. No sé si tanto a evitar la litigiosidad, pero sí a la legitimidad, no a la legitimación que la tenemos por ley, sino a la legitimidad del contenido del texto en el que se incorporan de la mejor manera posible las necesidades que se han manifestado en ese proceso circular de participación y difusión que, como decíamos, no ha terminado, ¿no? Porque se ha hecho en la consulta pública previa, se ha hecho en el ínterin entre la consulta pública previa y la información pública, y seguimos, porque luego está el trámite de enmiendas en la Asamblea, y entendemos que también es un proceso participativo y que la ciudadanía tiene a sus representantes y tiene que poderle reclamar y demandar a los representantes si el texto no les consigue convencer del todo o hay cosas que hay que modificar, y eso hace también que ese equipo que decía al principio tan imbricado como es el que tenemos en la Dirección General se haya multiplicado por 1.240 personas, que son las que tenemos ahora testadas, que han participado en este proceso en la mitad del procedimiento. Nos queda todavía la otra mitad, ¿no? O sea, ese es el verdadero equipo, y por eso creo que legitima, ¿no? Y la parte negativa, pues mira, efectivamente es difícil cuando estás en el despacho de una administración pública, como en un privado, ¿no? en un despacho de una empresa, cuando abordas las cuestiones dejas lo mejor de ti, pero desde el punto de vista intelectual, jurídico, arquitectónico, legislativo, administrativo, pero hay que bajar, porque aprendes mucho, y aunque el golpe sea duro, y ha habido golpes duros, quiero decir, ha habido sesiones que no han sido tan amigables, y también lo sabíamos, pero creo que es bueno. Primero porque nosotros hemos recibido una respuesta que, aunque no nos haya gustado, nos ha hecho reflexionar sobre cosas que a lo mejor no habíamos entendido o no habíamos planteado así, y luego porque creo que, pese a que no haya sido amigable, por el otro lado ha habido un acercamiento, ¿no? Aunque eran bloques que
naturalmente nunca han trabajado de la mano y sin embargo ahora, aunque solamente sea para discutir en el sentido negativo, trabajamos de la mano, ¿no? Entonces yo, por ahora, el proceso que hemos llevado, te tengo que decir que lo que me llevo es un cansancio esencial, ¿no? O sea, de verdad, ahora mismo estoy agotada. Pero creo que hemos aprendido y hemos crecido mucho, no solo como profesionales, sino como personas, ¿no? Porque aparte de haber hecho lazos de amistad o profundizado lazos previos existentes, con visiones que aportan mucho y que te hacen crecer a nivel profesional y a nivel personal. Pero sí creo que, por ejemplo, hay una cuestión que hay que poner el foco, ¿no? Desde mi perspectiva, luego ellos dirán lo que ellos consideren, ¿no? No solamente el sector empresarial, inmobiliario, el real estate, los colegios profesionales, que por supuesto los colegios profesionales eran un mundo a explorar, la academia, que obviamente era un partner esencial desde el minuto cero, ¿no? Por todo, por la legitimidad, por el conocimiento y por el foro en el que podemos difundir, sino esos acercamientos a los municipios en los que los técnicos municipales, sin que nosotros fuéramos no tuviéramos testado, pese a que teníamos previsto problemas que se daban, cómo han ido encauzando, ¿no? Descender el problema que habíamos planteado desde el punto de vista teórico, ¿no? Es decir, pues bueno, sabemos los informes sectoriales, ¿qué problemas tenemos? Los informes sectoriales garantizan la tramitación de los expedientes de aprobación de los instrumentos de planeamiento, pero ellos te hablaban de más cosas, ¿no? No solamente, perdona, y la tecnología que necesito para poder coordinar todo esto y la información accesible que necesito para poder emitir el informe, ¿no? Creo que ese momento el técnico municipal, el ayuntamiento que sufre el día a día, ha sido bastante esencial para el proceso, o de lo que yo me llevo del proceso participativo. Sin duda, sí. Efectivamente hemos aprendido todos. Sara y Chema venían con más experiencia de participación, los demás nos hemos subido enseguida a ese tren en marcha. Y ha sido la valentía de exponerte en el directo a esa opinión del administrado, del municipio, del colegio profesional. Estamos muy acostumbrados en la administración a que nos venga una consulta, una queja, una petición, y a leerla tranquilamente, pensarla en la intimidad de nuestro despacho, hablarla con el compañero, pero este directo nos ha aportado muchísimo. Lejos de amedrentarnos, que es cierto que a veces te quedabas un poco descolocado con las intervenciones, te dabas cuenta, porque lo ha dicho Chema, han sido todos exquisitamente educados, incluso desde la crítica, casi siempre constructiva. La educación ha estado siempre en todo el proceso y eso hay que agradecerlo y hay que poner en valor a esos 1.250 participantes en presencial que hemos tenido. Pero no estábamos acostumbrados a la respuesta inmediata y ha sido un ejercicio de humildad, en mi caso, maravilloso y muy útil y muy recomendable para salir de los despachos, como decía Sara. Así que bueno, seguimos, ya le hemos cogido gusto a todo esto. Yo, por ver el vaso medio lleno, sí es cierto que luego cuando te enfrentas, como dicen Marta y Sara, a esas situaciones en directo con los que van a sufrir la ley luego después, te das cuenta que hay muchas cosas que no estamos tan alejados de lo que es el día a día, aunque a pesar de que estamos en nuestro despacho y tal, pues te das cuenta que surgen, sobre todo en la primera fase, que es como decía antes, un brainstorming, pues que las necesidades y expectativas y lo que no estábamos tan alejados de lo que estamos. Luego puede variar un poco el detalle, pero las líneas principales las habíamos orientado muy bien y iban en la línea de lo que realmente nos estaban pidiendo y estaban. Con lo cual, pues bueno, pues eso también es un contraste que te dice, oye, pues mira, pues no estoy tan despistado, ¿no? Quiere decir que la cosa va bien orientada. Luego, pues podremos discutir, como siempre dice, el demonio está en los detalles, ¿no? Pero por lo menos la orientación global y lo que se iba buscando y lo que pues estaba orientado en las necesidades reales de esos colectivos, ¿no? O sea que, bueno, pues esa parte también es la satisfacción de saber que no has hecho un artificio teórico que es muy bonito y que no sé qué, pero que luego no tiene ninguna aplicación, pues bueno, pues dices, no, pues estoy. Y eso, claro, también es la experiencia del equipo que lleva muchos años y sabe dónde fallan las cosas y dónde las piedras con las que se han tropezado, y entonces, bueno, pues voy a intentar no ser lo que se dice, no volver a tropezar en la misma piedra, y bueno, pues todo eso al final como dices ahora, te da legitimidad, ¿no?, en lo que estás haciendo, de que realmente está bien orientado y que vas por una buena línea. Yo, si me permites, te doy datos, porque creo que estamos hablando, es verdad, pero los datos creo que son esenciales, ¿no?
no en la fase previa de las dos modificaciones anteriores, sino desde que empezamos con el diseño, ¿no?, del proceso participativo este circular que nos acompaña y que han pasado a formar parte del equipo, pues creo que es importante que pongamos de manifiesto, por un lado, que hemos tenido grupos sectoriales técnicos orientados a facetas y aspectos concretos de la ley en la que han participado más de 50 profesionales, un grupo transversal que ha dado soporte desde el punto de vista de la evaluación de los inputs de la participación y desde el punto de vista de las propuestas de redacción de la ley, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista más técnico, no solo jurídico, arquitectónico, sociológico, paisajístico, de ingenieros, o sea, más de 50 profesionales han formado parte de esos grupos que han soportado todo este proceso. Hemos tenido, como decía, 4 procesos participativos con la ciudadanía y los técnicos municipales y los ayuntamientos de los focos que habíamos ido diseñando para cubrir todo el territorio, en el que han ido presencialmente asistentes como de unas 40 personas por sesión, en total, bueno, en función de llegaremos a fijar el total cuando terminemos el proceso participativo, pero hemos tenido una participación intensa en presencial. Dentro de esas 27 sesiones de los protocolos firmados con los colegios, las academias, etcétera, estábamos pues eso, entre unos 1.200 personas presenciales, más los de streaming, que no éramos capaces de computar, por supuesto, ni tenemos el dato. Pero nos quedan, como decía, 4 sesiones participativas más procesos de difusión. Hemos hecho 5 intervenciones en medios de comunicación para explicar la ley, pero no solamente eso, es que, claro, eso somos nosotros, ¿no? Tenemos un consejero y un viceconsejero que han estado en 12 procesos también de difusión de la ley de forma autónoma, independiente o junto con otras materias que también son competencia suya de la consejería. Y lo que quiero decir es que podemos decir que tenemos 1.200 personas participando activamente en el proceso presencial, pero más de 30 entidades que se han adherido, que nos han acogido y, sobre todo, que nos han permitido mejorar el texto, ¿no?, de las distintas fases, ¿no? Y además, 42 municipios en concreto que están elaborando el pliego para hacer su plan estratégico municipal, como consecuencia de otro grupo de trabajo que se creó, que fue más de las subdirecciones de David y de Marta, para definir lo que es el plan estratégico municipal, ¿no? Esa figura clave que es del nuevo modelo que creamos con la ley 724 y que ahora se recoge su regulación íntegra en la ley, se ha ido elaborando también con 40 municipios que han estado participando en un grupo para decidir qué es lo que tenía que ser ese plan estratégico municipal para cumplir los objetivos de la ley, ¿no? Y hay 42 en trámite para elaborar su plan estratégico municipal. Yo creo que eso hay que ponerlo mucho en valor. Lo que pone de manifiesto que la participación legitima el modelo y además hace que el modelo pueda, esperemos, llegarse a implantar, porque la gente no genere una desafección a algo que no es suyo, sino que tenga afección a algo en lo que ha participado en su elaboración. Bueno, yo creo que con este cierre, este broche de oro que nos has dado en cifras, en contenido, en esa aportación personal, que yo creo que yo en nuestra amiguita también me siento parte de ese proceso, y yo me quedaría, fíjate, también justamente con lo que tú dices, ¿no? Y yo siempre que hablo de participación, me parece que la participación es un lugar de encuentro, y desde una perspectiva democrática y también personal, ¿no? Y si se hace bien la participación, puedes lograr que personas antagónicas ideológicamente resuelvan conflictos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que en y de esa manera crezcas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que esta ley a mí me parece impresionante también desde una perspectiva ya como jurista, ¿no? Cómo el caldo de cultivo que se ha generado para que la ley no llegue como un paracaídas, ¿no? Sino que ha sido un proceso gradual y ahora uno lo lee, lo escribe, lo escucha. Ya no se habla de plan general, ahora ya todos tienen en la cabeza el PEM, el PAR, el demo, la aceleradora. Entonces esto no es casual, ¿no? Entonces yo os quería de verdad que agradecer y animaros que os toméis unas vacaciones, sí, cuando se apruebe la ley o cuando ya llegue a la Asamblea ya no tengáis tanto que decir,
pero que continuéis de verdad con esta labor intensa, yo creo que gratificante y que de verdad que refuerza muchísimo todas nuestras democracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias.